Este capítulo puede no ser apto para todos los oyentes, puede contener lenguaje ofensivo o sexo explícito, se recomienda la discreción y salir del vídeo si no se tiene la paciencia para tratar con esta historia. Capítulo 4. El cuarto de enfermería se había llenado de una extraña tensión, los vasallos de Rías, su hermano mayor Cithers, Grifia, la esposa de Cithers y los padres de Rías se habían quedado estáticos. Rías había dado una respuesta seca e irrespetuosa de por qué había hecho tales cosas con anterioridad, como lo eran actuar descarada, sarcásticamente y apalear al clan Fénix. Además, claro, del comentario soltado a su madre, comentario que no debería ser dicho por una señorita recatada y educada. A Lord Gremory le bajaba una gota de sudor por la mejilla, su hija esta vez había ido un poco demasiado lejos. La madre de Rías, nunca había sido temperamental, de hecho, era muy tranquila, aunque siempre sabía qué decir y hacer sin que tuviese que esconder las cosas o adornar sus palabras. Aún así, era realmente amable aunque de carácter decidido. Ella parecía más sorprendida que el resto, después de todo, a ella era a quien le habían arrojado el comentario. Querida, creo que te estás pasando esta vez, le dijo Lord Gremory a su hija, lo dijo antes de que su amable esposa tuviese algún tipo de cambio de humor. Ara, ¿tú crees, Tousan? ¿Te parece que tomar en serio el cancelamiento del matrimonio que yo no consentí es pasarse? Digo, ¿por qué si a ustedes les parece que comprometerme por el bien del inframundo con una persona que no me gusta y esperen que lo acepte a regañadientes, para que aquel con el que me comprometieron se ponga a saltar entre mis piernas para hacer bebés con la excusa de mejorar relaciones entre casas nobles y beneficiar al inframundo? Si hacer todo eso les parece bien, entonces supongo que sí me estoy pasando un poco. Todo aquello lo dijo Rías con una genuina sonrisa. Los vasallos de Rías tragaron saliva. Rías, levantó su voz la calmada Benelana Gremory, quería callarla. Lo que había hecho junto a su esposo era comprometer a su hija con un hombre poderoso de un clan prominente, la había comprometido con alguien que le daría todos los gustos y caprichos que ella pudiese querer, era verdad que fue algo egoísta, pero los demonios eran muy longevos, ya tendrían tiempo para enamorarse. Cithers se acercó hasta Rías con su cara de póker. ¿No crees que ya es suficiente, Rías? ¿Cuánto más piensas enfadar a Okasama? Quizá y actuó de forma egoísta, pero si te cazabas con Raiser Phoenix Kun nunca te faltaría nada. Le dijo Cithers tratando de apaciguar el ambiente pesado. Mouon-sama, ¿no puedes hablar en serio o sí? Después de todo, peleaste a capa y espada para casarte con quien tú querías o no. Oh, entonces me dicen que tú sí puedes ser feliz por abrirte paso usando el poder y yo no. Le dijo Rías a su hermano con una agradable sonrisa. Antes de que pudiesen decir algo más, Rías volteó a ver a sus padres. A mí no me parece malo que quieran librarse de la responsabilidad de tener una hija, pero al igual que mi hermano mayor, yo pelearé con todo lo que tengo por estar con la persona que me gusta. Si quieren seguir comprometiéndome está bien, ustedes son mis padres, pero yo soy la actual líder del clan Gremory, y de alguna u otra forma romperé los compromisos. Rías ladeó la mano a forma de despedida mientras mantenía una brillante sonrisa. Debajo de los pies de los vasallos de Rías y esta misma un círculo de transportación se formó, para momentos después transportarlos fuera de la mansión. Era obvio que Rías había usado un círculo de transporte sin siquiera hacer algún tipo de gesto o movimiento de manos para iniciar dicho círculo de transportación, lo que quería decir que ya tenía un excelente nivel de dominio en la magia demoníaca. Rías había tomado un día entero de viaje para llegar al inframundo, ir por la ruta normal era tardado, ir en el tren especial de los Gremory era súper cómodo y lleno de lujos, pero tomaba su tiempo. Rías no había tomado mucho tiempo en la casa de sus padres, como máximo medio día, y había usado otro más en volver, era algo realmente tedioso para ella perder tiempo en el inframundo. Más cuando quería arreglar las cosas con Issei de inmediato. Además de que para ella era una pérdida de tiempo usar transportes como el tren Gremory, después de todo, ya conocía los métodos de viaje directo. Podía formular círculos de transporte que no serían detectados por los radares del inframundo, aún así, iba con sus vasallos, si usaba tales círculos, tendría que darles explicaciones. Explicaciones que no quería dar. Durante todo el viaje de regreso, Rías durmió en el vagón, como era de lujo, obviamente tenía recámaras individuales, por lo que ordenó a sus vasallos descansar y fue a dormir. Nadie dijo nada, era obvio que estaría cansada luego de acabar con el clan Fénix por ella misma.
Los vasallos de Rías no recordaban que Rías tuviese tal nivel de poder, para empezar, no sabían que tenía tal carácter escondido, además de que parecía que tenía rencor contra sus padres por el compromiso que habían hecho sin consultarla. Su maestra daba miedo cuando se enfadaba, no podían negarlo. Días después. Academia Kuyo. Rías se había recuperado por completo de su desgaste de poder mágico, incluso podía sentir que el haber experimentado la batalla contra el clan Fénix la había hecho mejorar su habilidad de control en poder de la destrucción. Ella ya era una genio, sumándole los recuerdos de su yo futuro, y los últimos recuerdos de su vejez. Su yo de la vejez tenía tanta experiencia en combate como para mantener en calma el inframundo. Rías joven sabía eso, pero no recordaba las batallas que había librado en un lapso de tiempo de más de 9900 años. Por lo que para ganar poder y abrirse paso en sus objetivos, tenía que volverse más fuerte. Como de costumbre, Rías se la había pasado en sus negocios al teléfono, haciendo un riguroso entrenamiento por la mañana, haciendo el bentou para Issei, y mandando un mensaje de disculpa a la casa Fénix, por haber golpeado a Raiser, y por supuesto, mencionar la apuesta y qué es lo que quería. Todo obviamente con cortesía, de forma casual y cortés, pero dejando en claro que una apuesta entre demonios se había hecho y que ella había ganado. Como las veces anteriores, Rías había cocinado un jodido evento de clase gourmet para Yodou Issei, ahora ya no solo Akeno y Mejima estaba junto a Rías mirando, también se encontraban Kiba Yuto y Koneko Toujo, los devoraba la curiosidad. Después de todo, su maestra se había revelado ante su familia por aquel chico. Ya fuese que no quisiera casarse, o que estuviese realmente enamorada de él, ese chico era el centro de atención de su maestra. Aquel día, el trío de pervertidos, comía en el patio de la escuela. Issei comía pan. Nuevamente había dejado de lado el bentó hecho por Rías. Rías refunfuñó, el roce que se había hecho con Issei por parte de los Fénix no debería de hacerse más grande. Rías misma quería ir inmediatamente a revelar su identidad como demonio. Pero aún estaba un poco ocupada con los negocios, además de que su hermano no paraba de mandar comunicaciones, quería averiguar cuáles eran sus planes, acababa de romper su compromiso arreglado así sin más. Por lo que quería apoyarla, quería saber qué es lo que iba a hacer su pequeña hermanita, además de preguntarle cómo es que había aprendido a manipular el poder de la destrucción a tal nivel de precisión. El ataque que había usado Rías necesitaba de un arduo entrenamiento. Caesars mismo era un genio entre genios y le había tomado años de entrenamiento para averiguar que el poder de la destrucción era manipulable desde la distancia. Rías sabía lo que pretendía su hermano mayor, ella sabía que su hermano quería apoyarla, pero sabía que le pediría razones que ni quería darle. Por lo que aceptó las llamadas de su hermano, pero no le daba ningún tipo de respuesta concreta. Solo le decía, déjalo así, yo me haré cargo, ahora tengo que hacerme responsable del plan. Por lo que Caesar seguía insistiendo en algunas ocasiones. Los negocios de Rías iban bien, sus acciones en la bolsa se elevaban, unos cuantos días y tendría el dinero para comprarse un castillo y poner a sus vasallos y a ella de disfrutar de la buena vida. Tener recuerdos del futuro tenía algunas ventajas que Rías no había pasado por alto. Había invertido todo su capital y justo en esos días estaba haciendo más movimientos para incrementar sus activos. Si seguía todo bien, tendría a dónde llevar a Issei, una linda casa donde viviría con él. Sin depender de sus padres o su hermano, Rías tendría que ser un poco pacientes. Rías suspiró con sus vasallos detrás. Luego le dio un panfleto a su leal reina, el panfleto era la insignia del clan Gremori, un círculo de convocación demoníaca. Un círculo de convocación de los Gremori podría convocar a alguno de los vasallos de Rías, para que hicieran contratos. Pero un círculo de convocación directa convocaba a alguien en específico. Era obvio que era un círculo de convocación que llamaría a Rías directamente. ¿A qué no sabía sin que le dijeran lo que debía de hacer? Debía de llevarlo al chico Yodou. Haibuchou, yo llevaré su encargo, le dijo feliz la reina, ella quería saber qué es lo que pasaría. Yodou Issei no parecía nada especial ante los ojos de Akeno, no tenía poder de espiritista o era buen atleta, tampoco era brillante en clases, pero si su maestra le había puesto el ojo, debía de tener algún valor. Akeno le dio el panfleto al castaño, este ya no traía yezos para retener su brazo, o las vendas que se pudiesen ver dentro de la camisa cerca del cuello. Solo tenía vendas en el brazo. Akeno pensó que lo habían golpeado más fuerte, pero parecía que al final, la torre de Raiser Fénix no lo había golpeado tan fuerte, quizá y pensando que a futuro sería un problema con los Gremori.
Los amigos de Issei se miraron sorprendidos entre ellos cuando la belleza de tercer año, la segunda belleza más hermosa de la escuela, se había acercado a ellos, luego le dio un panfleto a su pervertido amigo. ¿De qué sería? ¿Un formulario para ingresar al club del ocultismo? Issei lo recibió con su mano sin vendas. Parecía confundido, Akeno le sonrió gentilmente, como regularmente solía sonreír a los que no fuesen de su clan, bien podría ser una sonrisa gentil de póker. Dale una leída cuando tengas tiempo más tarde, ¿ok? Le dijo la reina Aremori. La razón de que fuese ella quien lo fuese a dejar, era porque si fuese Rías misma, seguramente Issei saldría huyendo nuevamente. Ahora solo faltaba que su maestra fuese convocada, seguramente Ryodou Issei sería reencarnado en un demonio. Rías esperaba la convocación por parte de Issei. Pero nada ocurrió ese día, ni el siguiente o el siguiente. Llegó el fin de semana, pero nada pasó. Cansada de esperar, Rías decidió ir en persona a la casa de Issei. BZZZZ, BZZZ, el zumbido del celular de Rías la alertó de una llamada entrante. Justo cuando había cambiado sus ropas a unas de calle para visitar a Issei. Una llamada entrante que le notificaba que sus acciones habían subido, que podía incrementar aún más sus acciones en la bolsa o que podría hacer otros movimientos. Rías terminó la llamada, se le solicitaba en otro continente para firmar unos documentos. Eso la tenía sin cuidados. BZZZ, BZZZ, sonó nuevamente su celular. Era una nueva llamada entrante notificándole que sus inversiones se habían disparado, se habían triplicado y tenían una reunión de negocios, nuevamente, fuera de Japón. Rías chasqueó su lengua. Quería ir junto con Issei, pero si iba ahora mismo a sus negocios, podría asegurar un futuro estable sin depender de sus padres o su prestigio como demonio. Rías suspiró, seguro que un día no afectaría para nada a su ya tensa relación con el Issei de esta época. Luego de hablar por unos momentos con su mejor amiga, la presidenta del consejo estudiantil, Sona Citri, y dejarle saber que saldría de Kou, ambas quedaron de acuerdo en que Sona podría vigilar el territorio mientras ella estuviese fuera. Rías llevaba un traje de negocios de apariencia súper costoso, el color carmesí de su traje de negocios casi podía brillar. A un lado suyo, caminaba Akeno, quien vestía un traje similar pero en violeta, llevaba su típica sonrisa de póker, ella no sabía por qué su maestra de repente le había dicho. Akeno, usa tu ropa de negocios, nos vamos a Estados Unidos, y luego la arrastró con ella. Habían pasado a grandes edificios de la bolsa de valores en su camino, destacaban mucho, eran chicas hermosísimas, comparables a modelos después de todo. Rías caminaba con confianza, parecía como si conociese el lugar. Akeno simplemente la había seguido todo el tiempo y había hecho de su escolta. Miró cómo se hacían los negocios, y luego se fueron de ahí. Comieron en algún lugar de clase alta. Para momentos después, abordar otro avión a Europa. Rías no hablaba de sus negocios, Akeno y ella mantenían pláticas casuales, se notaba que Rías no quería darle explicaciones, por lo que ambas se limitaron a pláticas sobre el futuro del clan. Parecía que Rías quería amasar una fortuna, independizarse del clan Gremori cuando Milikas fuese lo suficientemente mayor como para tomar el rol de líder del clan Gremori y hacer su propia vida como a ella le viniese en gana. Algo difícil de hacer, pero viendo la actitud de su maestra, Akeno sabía que le sería posible lograrlo. Ciudad de Kou. El castaño Ryodou Issei caminaba felizmente por la ciudad de Kou, como lo hacía eventualmente, iría a pagar el coste de su saldo extra en el móvil, las llamadas fuera de Japón costaban unos centavos extras en el recibo, pero a Issei no le pesaba mucho pagarlo. Mientras pudiese hablar una vez cada 10 o 15 días con ella, el gasto no le importaría mucho. Justo ahora su vida iba de perlas y eso hacía que el humor de Issei fuese de bueno a excelente. Sus heridas se habían comenzado a recuperar por completo, él hubiese pensado que tardarían más en sanar, pero el hecho de que ella le dijese que los hombres no lloraban por caerse de las escaleras y que los hombres resisten todo, pues hizo a Issei poner su orgullo en acto para dejar de lloriquear por lo que había pasado. Parecía que el novio de Rías Gremori había malinterpretado que Rías Gremori se le hubiese acercado, pensándolo bien, él la había cargado sin permiso cuando ella se había desmayado. Seguro que Rías Gremori se lo había contado a su novio y este se había enfadado, por lo que posiblemente por eso había enviado a una de sus amigas a golpearlo. Hubiese sido mejor llamar a la enfermera y trasladarla en una camilla. Luego de pensarlo un poco, Issei llegó a la conclusión de que había sido su culpa. Además, Rías Gremori le mandaba eventos de amistad para posiblemente invitarlo al club del ocultismo, lo que probablemente también generaría malentendidos.
Razón por lo que había comenzado a dejar de comer dichos oventos, los dejaba en el casillero de la misma Rías Gremory a la hora del almuerzo, para no crear más malentendidos. Issei, quien iba inmerso en sus pensamientos, chocó con una chica, este cayó culpo al piso y la chica frente de él también. Issei iba en sus pensamientos, pero no recordaba haberse puesto en el camino de alguien más. Rápidamente se puso de pie y sacudió el polvo de su ropa, para momento seguido ofrecerle la mano a aquella chica. Aquella chica de nalgas al piso estaba tirada con las piernas abiertas, dejando a la vista unas bragas blancas de encaje. Al darse cuenta que estaba de tal forma, la chica tapó rápidamente su falda levantada mientras hacía un mohín. Issei le ofreció su mano. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? La chica tomó la mano de Issei tímidamente y se puso de pie. Estoy bien, gracias. Issei dio un silbido interno, aquella chila era linda. Traía puesto un vestido de lolita gótica color negro. Aquel vestido tenía algunos moños, sobre la cintura y sobre el pecho. Unas calcetas blancas hasta por encima de las rodillas. Aquella chica era una hermosura rubia, con un peinado de colitas a los lados, era de tez blanca y ojos azules. Disculpa, venía en mis pensamientos y no te alcance a ver, mi culpa. Le dijo sonriente el castaño. La chica negó con su cabeza. No, también es mi culpa, iba distraída mirando las indicaciones de la calle y no me fijé por dónde estaba caminando. Issei miró las indicaciones a las que se refería aquella pequeña chica. Eran los nombres de las calles. No me digas, ¿estás perdida? Le preguntó el castaño. La pequeña rubia infló su inexistente pecho mientras ponía sus manos en la cadera. No estoy perdida, es solo que no encuentro las calles que conducen a donde voy. Le dijo como si estuviese explicando algo obvio. ¿Y eso no es perderse? Preguntó Issei a la pequeña rubia. Esta infló sus mofletes. Issei rió un poco. Dime a dónde vas, quizá pueda mostrarte el camino. La chica iluminó su mirada. ¿Es eso así? Vaya, pero qué buen tipo eres, la chica se colgó de su brazo mientras esbozaba una sonrisa. Dime, ¿cómo te llamas, Oni-san? Issei no estaba acostumbrado a ser abrazado del brazo por las chicas, pero como no era nada indecente y no parecía malintencionado, pues no encontró razón para quitársela de encima. Además de que aquella chica, a pesar de parecer ser de secundaria, era realmente linda. Yo. Yo me llamo Yodou Issei. ¿Y tú? La chiquilla sonrió mostrando uno de sus colmillos. Yo me llamo Mitelt. ¡Qué nombre tan curioso! Mitelt, Issei nunca había escuchado ese nombre antes. Es un lindo nombre bastante mono. En respuesta, Mitelt le sonrió gratamente a Issei. ¿Y bien? ¿A qué lugar es al que te diriges? Le preguntó Issei a Mitelt. Estoy buscando una iglesia, me dijeron que quedaba fuera de Q, pero no encuentro el camino, le dijo Mitelt a Issei admitiendo que estaba perdida. Issei, como el buen tipo que era, decidió acompañar a la pequeña chica perdida. Él era el tipo de persona que no podía dejar sola a una chica en apuros. Desde lejos, un pequeño familiar con forma de murciélago cornudo miraba con atención al par. Rías estaba terminando su segunda reunión en Europa, había hecho negocios que prosperaban de forma anormal. Todos los días de permanecer al teléfono negociando y moviendo su capital daban resultados. Ahora solo faltaría una última parada y podrían regresar a Japón. Un mensaje mágico llegó a Rías. Su leal familiar le había mandado un mensaje. Aquel pequeño demonio tenía la tarea de monitorear a Issei, este le informaría si algo anormal fuese a pasar. El mensaje daba información sobre una pequeña niña rubia con peinado de doble colecta, que aparentemente se había perdido, una chica con la cual había chocado Issei y este amablemente le había dicho que la guiaría a su destino. ¿Una niña rubia? Rías sonrió enormemente, ella pensó que se había atrasado, sabía que su hermana menor debía de llegar a Japón, sabía que debía de encontrarse con Issei, pero ella no sabía exactamente en qué fecha se habían encontrado, sabía más o menos el lapso de tiempo, pero no con exactitud, ya que Issei de su propia época no había ido continuamente al club del ocultismo luego de encontrarse con Asia y reportarlo, por lo que Rías nunca supo con exactitud la fecha exacta y con presión de cuándo fue el encuentro de Issei y Asia. Rías suspiró, ella había pensado que ya se había tardado mucho, incluso pensó que por la culpa de Isabela, por haber mandado a Issei al hospital, Issei no tuvo el tiempo para encontrarse con Asia en esta época. Pero parece que se había equivocado, era natural para ellos dos encontrarse. Era su destino así como el de ella misma e Issei. ¿Coletas dobles? De repente le llegó esa parte del mensaje a la cabeza, ¿es que Asia usaba coletas dobles cuando conoció a Issei?
Ella no lo recordaba, después de todo no estuvo presente en aquel momento, pero si era una chica perdida y rubia, posiblemente debía de ser Asia. Rías, que estaba descansando en una suite de lujo junto a Keno, suspiró. Le dio órdenes de alejarse lo suficiente del para su familiar para que no lo sintieran. Tenía que descansar un poco antes de su siguiente reunión. Ella había viajado todo el día y había asistido a reuniones que no paraban de salir una vez que había llegado a Estados Unidos y después a Europa, pero se las había arreglado para manejarlas con la máxima eficiencia. Un pequeño mal presentimiento se arremolinaba en las entrañas de Rías. Pero posiblemente estaba comenzando a volverse paranoica. Había una iglesia abandonada a las afueras de Ciudad Q. Los japoneses no eran tan devotos al catolicismo, tenían muchos dioses en los cuales creer, tenían muchísimos templos en los cuales rezaban. Aún así, había una iglesia fuera de la ciudad, se suponía que en algún momento la abrirían, llevaba algunos años cerrada, por lo que generalmente no se veía gente acercarse. Nadie sabría que sería la guarida temporal de un grupo de ángeles caídos con un ejército de sacerdotes paganos, con miembros desterrados de la iglesia. En cierto cuarto de la iglesia un par de sacerdotes encapuchados sostenían por los brazos a un chico de cabello castaño. Este no tenía saco o camisa, tenía su cabeza colgando sobre sus hombros y su cabello cubría su expresión, desde cu cara que miraba al piso podían verse líquidos oscuros cayendo. En su torso desnudo podían verse marcas de rasgaduras, como si hubiesen usado algún objeto muy agudo para rasgar su piel. Tenía los pies colgando por la debilidad y los sacerdotes lo sostenían por la fuerza. Frente de él habían un par de chicas, la chica con la que se había encontrado ese mismo día y una chica de apariencia mayor, con un traje apretado color rojo vino, era de un saco rojo con un escote realmente generoso, una minifalda del mismo color con aperturas en forma de rombos a los costados, era una chica de cabello azulado lacio y largo hasta las pantorrillas, de ojos color oro. Tich, este mierdita se ha vuelto a desmayar, chasqueó su lengua la chica en traje apretado. Sí, y pensar que los altos mandos nos dijeron que lo observáramos con cuidado. Pero esta mierdita no tiene nada de poder. ¿Reinare-sama realmente habría sido acabada por demonios que lo protegían? Se preguntó en voz alta la chica rubia de coletas dobles. La chica de cabello azulado y largo miró al acabado cacho de despojo humano que estaba frente de ellas. Lo habían capturado porque pensaron que encontrarían la razón de que sus altos mandos los enviasten a vigilarlo, su líder Azazel había enviado un grupo de 4 ángeles caídos solo para echarle un ojo. Y otro de los líderes de los ángeles caídos les había recomendado deshacerse de aquel chico si lo creían oportuno. Ya que habían acabado con la líder de su grupo, probablemente el chico debía de tener algo especial, lo habían protegido cerca del área que custodiaban los Gremori, por lo que seguramente lo protegían por alguna razón. Pero lejos de encontrar algo de importancia o alguna rareza en el chico solo encontraron decepción. Era tan normal y corriente, no tenía más resistencia que un humano normal, incluso parecía más sensible al dolor de lo normal, cuando le rompieron la cara de golpes no dudó en decir todo aquello que sabía. Para él, que solo conocía a Rías Gremori, era una chica súper hermosa, que venía del extranjero, se rumoreaba que era de una familia noble y era una chica inalcanzable para cualquiera de los chicos de Kuyo. Y pum, nada más, no sabía nada de ella. Le rompieron los dedos, le sacaron los ojos, le cortaron las orejas, y aún así, no reveló nada del grupo de demonios Gremori. O era una fachada muy buena, o realmente no conocía los demonios Gremori. Aún así, estaba la incertidumbre, si él no los conocía, ¿por qué los demonios lo hubiesen protegido? ¿Sería simple casualidad que su líder se hubiese acercado mucho al área protegida por demonios y que por eso la hubiesen exterminado? Desháganse de él, no tiene ningún tipo de utilidad. Le diremos a Azazel-sama que los demonios nos atacaron y mataron a Reinare-sama, que tuvimos que acabar con el chico. Una mentirilla no haría nada malo, además, aquel chico ya no tendría salvación, había rajado la parte delantera de su cuerpo usando espadas de luz, ya habían rajado uno que otro de sus órganos, por lo que aquel chico ya no la contaría, era ya casi peso muerto. A la entrada de la iglesia estaba de pie un hombre alto en gabardina café, tenía puesto un sombrero que ensombrecía su cara, parecía un gángster de los 80. Miraba a lo lejos, como si vigilase atentamente algo. Luego de dar una pequeña sonrisa entró dentro de la iglesia. Dentro no había nada que resaltase. Habían sillones donde los creyentes se sentaban para escuchar al pastor dar su ceremonia, algunos vidriales con figuras de santos o ángeles bíblicos, algunas velas encendidas. Nada fuera de lo normal. Al centro de la iglesia, había un pasaje abierto, escaleras que descendían.
De lo que parecía el sótano, un chico de unos 18 años salía caminando, tenía un traje blanco igual a su cabello, cubriéndolo con una gabardina abierta que dejaba ver su traje. Detrás de él venían un par de sujetos cargando un enorme bulto de tela color negro, estaba amarrado con cinta. El hombre en gabardina que hasta hace poco había estado en la entrada sonrió. ¿Te encargarás tú mismo de la basura, Fred-kun? El hombre reconocido como Fred hizo una cara aburrida. Así es, Donase-sama, Kalawarner y Mittel-sama me lo ordenaron, es un dolor en el culo pero no hay de otra, le dijo a desgana. El hombre en gabardina reconocido como Donase le sonrió, vio Dowisei era un objetivo a vigilar, por lo que en algún momento tuvo un cierto valor. Pensar que terminaría como basura. Donase dio media vuelta, luego señaló con un dedo fuera de la iglesia. Fuera de la barrera hay un familiar, no puede ver dentro, pero parece que espera alguno de nuestros movimientos, no me parece que sea un familiar de combate, por lo que solo debe de estarnos vigilando. Cuando te vayas trata de no llamar la atención. No queremos tener que pelear para salir, si nos atacan los dos clanes Gremory y Citri por haber matado a alguien que posiblemente hubiese sido un futuro vasallo suyo, tendremos que abandonar todos los lacayos que hemos conseguido hasta ahora para poder huir. Ya que no había otro objetivo principal cerca de Q, quedarse para matar paganos que hacían contratos con demonios no tenía tanta importancia, además, se tenía que informar que los demonios habían matado a su líder, si lo hacían, posiblemente se desataría una escaramuza entre facciones y la ciudad de Q sería atacada, matando al dúo de clanes de demonios de dicha ciudad. Fred sonrió maliciosamente, sabía bien el plan que tenían entre manos los caídos a los que servía actualmente, por lo que seguiría sus indicaciones al pie de la letra. Con una manta negra cubrió aquel bulto que cargaban los sacerdotes detrás de él y con calma salió por la puerta trasera de la iglesia. Al poco tiempo después, un grupo de sacerdotes salió de la iglesia, tenían órdenes de replegarse e irse, ya no se necesitaban de sus servicios por el momento. Y al final, el trío de ángeles caídos se fueron volando, eran invisibles al ojo humano, pero ante los ojos de cualquier ser sobrenatural serían vistos. La magia de los seres sobrenaturales podría ser realmente conveniente. Desde lejos, el familiar que vigilaba todo pudo ver cómo los sacerdotes salían por la puerta trasera, se podían sentir solo 3 presencias humanas. Por la puerta frontal, al menos 30 sacerdotes salieron. De forma ordenada se fueron en la oscuridad de la noche. Y al final, un trío de ángeles caídos se fueron volando. Todos los sacerdotes tenían un mínimo de aura sagrada para poder portar sus armas sagradas, por lo que el pequeño familiar o vigilante pudo darse cuenta de que ningún humano normal había salido de la iglesia. Rías regresó el lunes mismo en la mañana, todo había salido bien, sus negocios habían florecido, su fortuna crecía. Tener recuerdos del futuro se podía aprovechar bien si sabías cómo invertir tu dinero. Ya que había regresado, Rías mantenía una sonrisa enorme en su cara, a que no podía sentir el buen humor que su maestra tenía. Joder, que podía verse como aquella sonrisa atraía miradas, ya fuesen de hombres jóvenes o mayores, incluso de mujeres en su madurez y chicas más jóvenes. Su maestra era bella y hermosa, pero aquella sonrisa que cargaba la hacía más hermosa y posiblemente aquella sonrisa no era por la felicidad de haber ganado mucho dinero. Era obvio que era por regresar a Japón y poder ver a aquel chico. A que no podía darse cuenta, su maestra estaba zafadita de un tornillo, ella no recordaba que su maestra le hubiese puesto un ojo antes a aquel chico, y de pronto boom, va y se enamora de la nada, se pelea contra sus padres y le raja la cara a todo el clan Fénix, hace negocios millonarios y pone una enorme sonrisa de chica enamorada en su cara. ¿Qué suerte tan grande podría tener aquel chico? ¿Es que en alguna vida pasada se hubiesen conocido él y su maestra? Nada, algo así no podría suceder. Quizá y solo tenía buen karma, o quizá todo ese comportamiento extraño tenía como salida una relación normal con aquel chico, a que no sabía bien que Rías quería vivir como una chica normal, aunque no fuese a ser posible, claro. Y posiblemente aquel chico normal pudiese ser el elegido. En fin, su maestra se había vuelto tan extraña que seguramente no podría entenderla. El par de demonios femeninos cambió su ropa al uniforme femenino de Academia Kou y fue a la escuela. Rías no podía contener su felicidad, había avanzado un poco más en sus planes después de todo. Rías, viendo que Issei ya no aceptaba sus eventos, compró el pan más rico que pudo encontrar en el extranjero y lo trajo consigo, para depositarlo en la zapatera de Issei. Si quería comer pan, al menos le daría pan del más rico que hubiese.
Las clases pasaron, las aburridas clases de Rías fueron pasando, a Rías ya no le iban o venían las clases, ya tenía todo el conocimiento del nivel escolar hasta terminar la universidad, por lo que para ella era tiempo perdido. Lo usaba para relajarse antes de seguir con sus negocios o acosar a Issei en el comedor. En el comedor, como de costumbre, buscó con la mirada a Issei. Él debería de estar ya con sus amigos. Ya que no había usado el círculo de convocación Gremory para convocarla, ella se acercaría de forma directa. Rías lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. Había visto a sus amigos, pero no a Issei. Era raro, Issei no era de los que faltaban a clase solo porque sí, vaya que después de la golpiza que le había puesto Isabela, la torre de Raiser, acudió a clases en cuanto pudo. Así que ¿por qué ausentarse aquel día? ¿Habría tenido una revisión médica por sus heridas? Si le dolían mucho tenía más razón para reencarnarlo ya en uno de sus vasallos, así podría sanar sus heridas, aunque si ya se hubiese encontrado con Asia, posiblemente ella se ofrecería a sanar sus heridas. ¿Sería que se hubiese saltado las clases por ir a pasear con Asia? Si Rías no recordaba mal, Issei había ido a pasear junto con Asia el día que ella se escapó de la iglesia, pero eso ya no debía de pasar, ella había matado a Reinaré, por lo que los ángeles caídos se habían quedado sin un líder y posiblemente se hubiesen retirado. Aún así, porque le había comenzado a dar una jodida arremetida de mal presentimiento. Aprisa, dejando a su reina detrás, Rías fue donde los amigos de Issei. Como de costumbre, sus miradas de lujuria y miedo ante su belleza se dibujaron en sus estúpidas caras, eso ya ni le importaba a Rías. Hey, ustedes dos, ¿será que saben por qué Issei no vino a clases el día de hoy? El dúo de pervertidos volteó a verse entre ellos. ¿Issei? El dúo de pervertidos miró a la belleza pelirroja y luego se miraron entre ellos nuevamente. Nosotros no conocemos a nadie con ese nombre. Las entrañas de Rías se revolvieron, con prisa salió corriendo de la escuela, tenía un mal presentimiento sobre el lugar donde su familiar le había informado que había estado Issei el día anterior. Los miembros del clan Gremory que estaban comiendo en la cafetería, al ver a su maestra partir antes de que acabasen las clases. Pues obviamente fueron detrás de ella. Se veía nerviosa y alterada. ¿Qué podría alterar a su maestra que le había plantado cara a sus padres? ¿Que asustaría a su maestra que había arrasado con un grupo de demonios de clase alta en solitario en aquel Rating Game? Con tan solo salir de la escuela, Rías comenzó a correr, deprisa sus vasallos fueron detrás de ella, era raro ver a su maestra correr, ella no se ejercitaba físicamente por lo que era raro verla correr con tal prisa. Llevaba buena velocidad y no se detenía. Como era de día y había gente en las calles, Rías no podía usar sus alas de demonio para ir volando. Pero aún así, su fuerza de demonio le daba la fuerza más que suficiente para correr un maratón. Y así lo hizo, corrió rápidamente hasta la iglesia a las afueras de Ciudad Cuyo. Con prisa, atravesó la barrera puesta alrededor de la iglesia. Era una barrera simple para que los humanos no se acercasen, puesta por ángeles caídos, claro, pero al ser solo ángeles de bajo rango los que estaban en las afueras de Q, pues atravesar la barrera no era ningún problema para Rías. Tan solo con entrar a la iglesia, Rías pudo notar como ya había una abertura en la barrera puesta alrededor de la iglesia, parecía que alguien más ya había atravesado la barrera sin siquiera tomarse la molestia en no dañar la barrera antihumanos. Los vasallos de Rías la siguieron de cerca, parecían nerviosos por las acciones de su maestra. Se había adentrado en territorio enemigo sin pensárselo dos veces. Rías miraba a los alrededores rápidamente, escaneaba cada rincón con la mirada, sabía que era el escondite de los ángeles caídos, pero no podía sentir la presencia de ninguno, tampoco podía sentir la presencia de sacerdotes rebeldes. Rías avanzó entre los sillones de madera donde los creyentes se sentaban a orar. Avanzó derecho hasta el altar, pudo ver bien unas escaleras descendentes. Los vasallos mostraron sus preocupaciones, mencionando a su maestra que había que tener cuidado en territorio desconocido, pero los oídos de su maestra ni siquiera se tomaron la molestia en escucharlos. Bajando las escaleras había un enorme sótano. Al fondo había una cruz negra con grabados fosforescentes. Al pie de la cruz había un hombre. Medía al menos 1,95 m de alto, vestía un traje elegante de negocios color negro, tenía una larga cola de cabello trenzada de la forma más ajustada que se podía trenzar el cabello, aquella trenza daba un par de vueltas a su pecho, de forma diagonal, pasando sobre su hombro y su costado, rodeando la espalda y repitiendo la vuelta. Aquel sujeto, miraba con calma a sus alrededores, como si buscase algo.
Con calma se agachó al piso, casi posándose sobre una de sus rodillas, con su dedo índice recorrió la superficie del piso y recogió algo, parecía grumoso y gelatinoso. Con calma lo llevó cerca de su nariz y le dio un par de olfateadas. Aquel hombre chasqueó su lengua en desagrado. Rías había llegado a tiempo para ver todo aquello. ¿Quién? ¿Pero quién era? Aquel hombre dio media vuelta para salir del sótano, pero se encontró con el clan Gremori cerrándole el paso. Rías miró su cara, rasgos finos y anchos, ojos con iris amarillo y pupila negra rasgada verticalmente. La cara del hombre era fina pero tenía un lado de su cara abultada, como si hubiese recibido un golpe severo recientemente. No obstante, aquel golpe no mermaba su imponente presencia. Oye, ¿pero a quién tenemos aquí? ¿Un grupo de jóvenes demonios? Preguntó secamente el sujeto con algo de clase en su forma de hablar. Rías lo escaneó bien con la mirada, tenía el presentimiento de que la imponencia de aquella persona la había visto antes, pero no lo recordaba con claridad. Con la calma que recolectó en aquel momento, Rías esbozó una sonrisa. Buenos días, señor dragón, ¿podría decirme qué es lo que está haciendo en este lugar? Aquel sujeto ensanchó los ojos, como si aquella pregunta que revelaba que era un dragón lo hubiese puesto alerta. No cualquiera podría reconocer a un dragón con forma humana de un solo vistazo. El dragón alzó los hombros cansadamente, solo algunos mandados, nada que se deba de tomar en cuenta por demonios. El dragón miró detenidamente a la pelirroja que lo estudiaba con la mirada. Podía ver cómo decidía sus próximas acciones con el actuar de él mismo. Bueno, yo no he encontrado lo que venía buscando, por lo que si me perdonan me retiraré. El sujeto comenzó a caminar esquivando donde estaban parados los Gremori, pero el paso se le fue negado. Rías se interpuso en su camino. Sus ojos habían comenzado a emanar un color rojizo sobre su iris. Señor dragón, ¿será que sabe dónde está el chico que fue traído a esta iglesia el día anterior? Le preguntó con una sonrisa Rías a aquel sujeto, una sonrisa que bien podría ser la más linda si no fuese por esa aura asesina que comenzaba a acompañarla. El señor dragón ensanchó nuevamente sus ojos. No, no lo sé, desde que el chico entró ayer a este lugar no he sentido su presencia, le dijo a la pelirroja. ¿Desde que entró ayer? Así que Issei no había solamente dejado a Asia y se había ido. ¿Entró a la iglesia con ella? Rías chasqueó su lengua. ¿Él había entrado por su cuenta junto con Asia y lo habían capturado? ¿Era por eso que sus amigos ya no lo recordaban? ¿De verdad los ángeles caídos habían borrado su existencia de Ciudad Kuo con magia? Señor dragón, ¿será que estás buscando a Issei? ¿Alguien te encargó que lo capturases? Le preguntó la pelirroja. Los vasallos de Rías tragaron pesadamente. Los escalofríos no paraban de recorrer sus columnas. Era como si su maestra estuviese lista para matar al sujeto frente de ella. ¿Capturarlo? Nada, que va, simplemente me pidieron encontrarlo, pero parece que se lo llevaron. El señor dragón levantó su dedo índice, mostrando un pequeño rastro de sangre coagulada. Parece que algo malo le pasó al chico, le dijo el señor dragón a Rías. Las entrañas de Rías se contrajeron, podía saber de quién era la sangre. No necesitaba hacer alguna prueba médica, tampoco usar magia, sus entrañas le decían de quién era la sangre. Rías miró a un lado del sujeto dragón frente de ella, había un charco de sangre regado por el suelo, un charco de sangre coagulado. La mente de Rías se congeló, se enfrió, se vino abajo. Sus ojos azules iluminados por el color del poder de la destrucción se volvieron rojizos oscuros en el iris, dejando un brillo rojo brillante en la pupila. Rías recordaba bien el día que Issei había peleado por salvar el inframundo, sabía bien que la había drogado y dejado inconsciente porque no quería arriesgarla, ni a ella, ni a sus amigas y esposas. Sabía que lo había hecho por ella y por el futuro, por lo que no había dudado en su pelea, había logrado lo que los líderes de facción no habían logrado, con la ayuda del resto de integrantes de DXD, los integrantes varones. Habían logrado arremeter contra el Triexa, debilitándolo lo más que pudieron antes de debilitarse por completo ellos mismos, y en un movimiento suicida y solitario, Issei mandó a volar al resto de integrantes de antiterroristas de DXD con el batir de sus alas. Para incinerarse dentro de una superesfera de llamas de dragón celestial, eran las llamas más poderosas que podía generar Issei, llamas que quemaban incluso el alma. Por lo que no terminó quedando nada del Triexa o de Issei. Las llamas habían sido tan fuertes que el mismo Issei había perecido dentro de la esfera de aquel ataque. Rías ladeó su cabeza frente del señor dragón.
El solo haber recordado la muerte de Issei en aquel momento hizo que se sintiese con ganas de arrancarse los ojos y tragárselos por haber hecho algo estúpido como dejarlo solo y fuera de su vista para irse al extranjero a hacer negocios. ¿Puedes rastrearlo, cierto? Puedes encontrarlo, ¿no es así? Una gota de sudor caía por la mejilla del sujeto frente de Rías. Podía ver la locura en los ojos de aquella chica, locura y poder amenazante. Siento decírtelo, pero me han ordenado no comprometer a nadie, por lo que incluso pudiendo rastrear al chico no puedo revelarte la ubicación. Si lo llego a encontrar no puedo decir. La frase del señor dragón se cortó, una esfera de poder de la destrucción, tan grande como un guisante pasó por donde debía de estar su cabeza. Cualquier ser sobrenatural dudaría en siquiera esquivar aquel guisante de poder, era tan minúsculo que te reirías de él. Pero todos los instintos del señor dragón le dijeron que lo evadiese, por lo que movió su frente del lugar de impacto. Sus agudos instintos de dragón se afilaron. ¿Cómo es que una mera demonio osaba atacarlo? Más una niñita que parecía que apenas sabía cómo limpiarse el trasero. Su cuerpo se movió por su cuenta, saltando del lugar donde estuvo con anterioridad. La pequeña esfera de poder de la destrucción que había esquivado volaba en su dirección nuevamente, se había acercado a una supervelocidad y había cambiado su tamaño, volviéndose del tamaño de una pelota playera. Si el dragón no se hubiese movido, aquel ataque hubiese impactado nuevamente en su cabeza. Con una velocidad que excedía la velocidad de reacción, el dragón arremetió contra la pelirroja. ¿Qué podría hacer una maldita demonio estúpida que osaba atacarlo? Rías se puso en guardia, ella podía ver los movimientos del dragón, parecía que aquel dragón era súper veloz, pero aún así podía verlo. Le cortaría brazos, piernas y lo que hiciera falta para obligarlo a rastrear a Issei. Rías apuntó con dos de sus dedos de la mano derecha, índice y medio, recorrió desde la base de su estómago hasta la punta de sus dedos, como si se tratase de un latigazo de su mano, y de la punta de sus dedos, un trueno rojo salió. Todo en una fracción de pestañeo. El dragón que se había movido a supervelocidad para arrancar la cabeza de la impertinente chica evadió el ataque girando sobre sí mismo en el aire, evadiendo aquel extraño ataque. Sus instintos de dragón le decían que los ataques de aquella demonio de mierda no eran normales, por lo que evadió sin pensárselo dos veces. El rayo giró en el aire antes de estrellarse con la pared. Para dar la vuelta, tuvo que atravesar la cruz negra con grabados verdosos que estaba sobre un altar. La cruz se volvió polvo luego de ser impactada por aquel rayo. Como una figura de arena en una playa mojada por el agua, la cruz se desmoronó. Sin dejar de moverse para evitar el rayo de energía de la destrucción, el dragón miró en vistazos a Rías. Eso sin duda era poder para asesinarlo, incluso siendo quien era. Si ese ataque le daba en la cabeza sería el fin. Los ojos lagartinos del sujeto se inyectaron en sangre, intención asesina comenzó a esparcirse por todo el sótano. La piel del dragón comenzó a volverse rojiza y líneas amarillas comenzaron a aparecer en patrones por su cuerpo. El aura dragontina comenzó a emanar. Era demasiada, tanto así que hizo a Rías regresar un poco en sus cabales. Pero el encontrar a Issei era una prioridad, no sabía su estado actual, además de que si aparte de haber secuestrado a Issei los caídos también se hubiesen llevado a Asia, posiblemente le tratarían de quitar su sacre gear. Por tal razón, Rías comenzó a forzar más y más su poder de la destrucción. Era un genio, sí, había logrado avanzar tanto con su poder de la destrucción en su propia época, sí, incluso su cuerpo recordaba cómo manejarlo, pero aún carecía de la resistencia para soportar todo aquel poder suyo manejado a tan alta precisión. El dragón evadió el trueno, con velocidad apuntó por la cabeza de Rías. Esta, sabiendo que su poder no era tan rápido, optó por pasar al combate directo. En su mano creó una espada de poder de la destrucción, se veía negra y maligna. Puso un pie al frente y se preparó para recibir el ataque. Si tenía la suficiente destreza podría cortar ese brazo con el que pensaban atacarla. El dragón gruñó con fuerza, sabía lo que aquella chica pretendía, pero no dejaría que una pequeña demonio estúpida que osaba atacarlo solo porque sí, se saliera con la suya. Al lado de Rías, una sombra negra y plateada pasó a toda velocidad. La sombra chocó su puño contra el dragón y una onda expansiva de choque creada por el ataque en colisión se creó. La onda expansiva mandó a volar a quienes golpearon. El dragón fue mandado hacia atrás y cayó sobre sus pies con facilidad. Al lado de Rías, su cuñada fue remolcado hacia atrás por el golpe, sus pies se habían hundido en el suelo al haber sido mandada hacia atrás por el retroceso, aunque parece que tampoco había sufrido algún daño.
Grifia, la esposa de su hermano había aparecido, traía puesto un uniforme de combate, uniforme del ejército del Mao Lucifer, pantalones y camisa color rojos, con botas negras hasta las espinillas y guantes de combate hasta los codos. Traía su hermoso cabello plateado trenzado en una cola que le llegaba hasta los glúteos. El dragón miró a la intrusa, su temperamento comenzaba a incrementarse en mal humor. Otro demonio, fue lo único que dijo. Grifia no le dijo nada a Rías, solo se puso en guardia. Su poder se mantenía al máximo dentro de ella. El dragón hizo lo mismo, se podía ver que reconocía el poder del apelo platino, así como el de Rías, por lo que incrementó su aura asesina. Rías dio un paso al lado de su cuñada. Con una cara desalineada adoptó una pose de batalla. Grifia, que no volteó a verla, habló en voz baja. ¿Sabes quién es este sujeto? Preguntó sin quitarle la vista al dragón. El dragón sonrió burlonamente, era obvio que nadie podría saber quién era, no había mostrado una forma humana con anterioridad. Pensamientos como esos adornaban su expresión. La cara sin nada más que locura de Rías asintió. Tenía mis dudas ya que él no debería de estar despierto, pero ahora que he sentido su aura lo sé bien. Se dice que es el dragón más grande de todos, hijo de Loki y enemigo mortal del dios del trueno Thor, poseedor del título de dragón rey, es Jormungandr, el dragón durmiente. Grifia ensanchó sus ojos, asimiló rápidamente la información. El dragón abrió sus ojos en sorpresa, no sabía que alguien podría reconocer su forma humana así de fácil. No, más bien, aquella demonio sabía quién era él y aún así lo desafió. ¿Es que estaba loca? Basta de tonterías, ¿qué se supone que estás haciendo, Jormungandr? ¿Es que acaso quieres hacer enfadar a tu maestra? ¿Se te ordenó pelear contra los demonios de esta ciudad? Una voz calmada y tranquila se escuchó en el sótano. Al instante, el techo del sótano se quebró y como una bala una sombra atravesó por el techo. Al lado de Jormungandr un sujeto aterrizó. Era un sujeto de apariencia joven, con cabello largo y lacio hasta la espalda, tenía heterocromía en sus ojos, uno era negro y el otro dorado, así como su cabello, era rubio y negro en mechones. Con una altura de 1,80 m. Traía puesto un traje elegante color negro. La manga derecha de su brazo izquierdo ondeaba, mostrando que le faltaba el brazo izquierdo desde el codo. Se podía ver la confianza en sí mismo, también podía notarse que Jormungandr había recobrado la calma al sentir la presencia de dicho sujeto. Su piel regresó al color claro normal y los patrones amarillos dejaron de brillar. Pero ella me ha atacado, es una demonio estúpida que me ha atacado primero, yo solo estaba haciendo lo que se me había ordenado. El sujeto con heterocromía se acercó y con su mano derecha golpeó la cara de Jormungandr, mandándole al suelo. Sus ojos lo miraban con calma pero también con exasperación. Mira bien, idiota, esa chica es Rías Gremory, la responsable del área de los Gremory. ¿Sabes lo que te pasará si le tocas un pelo? No es así. ¿Sabes lo que ella te hará si la haces enfadar? No es así. El sujeto miró seriamente a Jormungandr. Este volteó a ver a Rías y luego al sujeto. ¿Sabes lo enfadada que está ella porque hubieses dejado que esto pasara, verdad? Jormungandr se llevó la mano a su mejilla, aquella que estaba hinchada. El sujeto miró a los demonios detrás de Jormungandr. Demonios del clan Gremory, realmente siento mucho lo que mi socio ha hecho aquí, él es un poco perezoso y no pone atención en todo lo que se le explica, por lo que su falta de atención ha provocado todo esto. Mis más sinceras disculpas, pero realmente tenemos prisa. El sujeto sujetó a Jormungandr por el cuello de su elegante traje, luego se inclinó un poco en sus piernas y salió disparado en un salto. La velocidad de despegue levantó una corriente de aire que normalmente evitaría cerrando los ojos. De la espalda de Rías salieron sus alas de demonio. Ella inclinó sus piernas para dar un salto y salir volando. ¿Se puede saber qué es lo que pretendes, Rías? Una voz calmada pero firme se escuchó en el sótano. Rías se detuvo un poco al escuchar la voz. Miró hacia atrás, pero luego regresó la vista en dirección donde salieron el par de sujetos. Cuando saltó para irse volando, un pelirrojo apareció frente de ella. Vistiendo un uniforme de combate debajo de una armadura de batalla, armadura representativa de los Maous, el hermano mayor de Rías apareció. Tenía una cara seria, parecía que no esperaba que nada como lo ocurrido anteriormente fuese a ser capaz de suceder, pero más sorpresa tenía al ver a su hermana hacerle frente a un rey dragón.
Rías, habló nuevamente Scissors al notar que Rías había comenzado a rodearlo para seguir su camino. Al verla más de cerca, podía ver cómo sus ojos rojos expresaban locura, su cara ya no expresaba intención asesina, pero el poder de la destrucción había envuelto rojos sus ojos y la falta de ira se había manifestado como una sonrisa calmada. Rías, tus vasallos necesitan un descanso, porque no esperas un momento. Le dijo Gracia, ella notaba también el estado de su cuñada, y parecía que lo que fuese que le estuviese pasando a Rías comenzaba a empeorar. Ellos estarán bien, el aura de Jormungandr no los afectó tanto como para noquearlos, no lo hubiese podido hacer conmigo frente de él. Le dijo con calma y sin voltear a verla o a sus vasallos. Estos estaban de rodillas al suelo peleando por respirar. La fuerte aura de dragón que había soltado Jormungandr y la de su maestra bloqueando la de Jormungandr los había dejado sin respiración. Ellos estarán bien, fue lo siguiente que dijo Rías, para momentos después comenzar a volar en dirección por donde se habían ido el par de sujetos. Scissors le cerró el paso y la sujetó por la muñeca, evitando que siguiese su camino. Su hermana se había comenzado a comportar de forma extraña, él no sabía que tuviese tanta habilidad para el combate, pero bien parecía que se las iba a jugar todas con ese anterior ataque con la espada que había sostenido en su mano. Era demasiado peligroso dejarla ir. Onisama, déjame, tengo que ir a buscar a Issei y a Asia. Ellos pueden rastrear el olor de su sangre, por lo que tengo que apresurarme antes de perderlos de vista. La voz de Rías era tranquila, tranquila pero sin emociones. Deja que mis hombres se encarguen, Rías, primero debo de saber qué es todo lo que está pasando, porque es que Yodowisei es tan importante. Scissors había llegado tan rápido como pudo, sus hombres monitoreaban Ciudad Q, por lo que sabían que Rías mantenía vigilado a Yodowisei con su familiar, y cuando Rías salió corriendo de la escuela hacia la dirección donde su familiar, y pudieron ver que dentro ya había alguien más que era sospechoso, tanto Gracia como Scissors acudieron personalmente. ¿Qué es lo que estaría pasando? Caray, que ya era raro que su hermana despertara poderes y control sobre aquellos poderes de tal nivel tan absurdo. Todo para librarse de su matrimonio, dejando en claro que le gustaba a Yodowisei, pero que aquel chico fuese atrapado por ángeles caídos, y que su hermana comenzara a actuar de forma tan desalineada, por no decir loca, lo mantenía preocupado. Ahora, aquel chico había sido vigilado por Jormungandr. ¿Por un rey dragón? ¿Y aquel sujeto había golpeado a Jormungandr y este lo había obedecido? Rías miró la mano que la sostenía, la mano de su hermano mayor. Luego volteó a verlo a los ojos. Con calma, Rías llevó sus manos a la barbilla de Scissors. Onisama, tienes un enorme poder de la destrucción, ¿no es así? Si tuviese todo mi poder, Jormungandr o Kronkruach no me harían frente. ¿Qué me dices? ¿Me dejarías tomar el tuyo prestado? Gracia y Scissors llenaron sus semblantes con confusión, Rías frente de ellos se estaba perdiendo más y más. No podían describirlo con nada más que el inicio de la locura. Los ojos de Rías se inundaron con poder de la destrucción, al instante el cuerpo de Scissors se paralizó. De las manos de Rías, truenos de poder de la destrucción emanaron y recorrieron el cuerpo de Scissors. Este apretó los dientes y trató de separarse de su hermana, pero el poder dentro de su cuerpo le impedía moverse por completo. Los truenos de poder de la destrucción que recorrían el cuerpo de Scissors comenzaron a regresar a Rías. En ese mismo instante, Scissors pudo sentir como si su cuerpo comenzara a sentirse pesado, un enorme cansancio comenzó a invadir su cuerpo. Rías, ¿pero qué estás haciendo?, le preguntó Scissors mientras se resistía a lo que fuese que le estuviese haciendo su pequeña hermana menor. Ufufufufufu, Nisama, estoy tomando prestado tu poder de la destrucción, no te preocupes, te recuperarás rápidamente si bebes una lágrima de Fénix, pero necesito estar a tope de poder si planeo acabar con Kronkruach y Jormungandr. La sonrisa de Rías parecía la de una niña feliz al recibir un regalo. Pero como acojonaba. Era la primera vez en su larga vida que Scissors había sentido como le arrancaban el poder, su propio poder de la destrucción estaba abandonando su cuerpo. El cabello de Rías comenzó a cambiar, su hermoso cabello carmesí había comenzado a brillar, su cabello comenzaba a volverse poder de la destrucción. Ufufufu, las risillas de Rías al notar que su poder era recargado y sobrecargado eran de felicidad. Con el poder de su hermano tomado prestado podría hacerles frente al duro de dragones que podrían rastrear a Issei. Zap. La vista de Rías se oscureció luego de aquel pensamiento. Gracia, pensando que Rías se estaba saliendo de sus cabales, optó por la solución más rápida y menos problemática, golpeó la nuca de Rías de un caratazo y la privó de su consciencia. Rías cayó al suelo desde la leve altura que había volado.
Su cabello dejó de brillar en poder de la destrucción. Cithers respiró hondo, como si hasta ahora hubiese estado debajo del agua sin oxígeno. Grifia lo ayudó a mantenerse. Quítatelo rápido, Cithers habló tan rápido como pudo, ordenándole a Grifia que se quitase el guante de combate. Aquel guante resistente a la magia y a los impactos, había comenzado a desmoronarse en polvo. Grifia sorprendida arrancó el guante de su mano con la otra mano y lo arrojó al aire. El guante ni siquiera tocó el piso antes de caer, se hizo polvo. Grifia masajeó la orilla de su mano con su otra mano, no pensó que aquello pudiese pasar. Si hubiese usado su mano limpia para incapacitar a Rías, su mano se hubiese desmoronado en polvo. Inframundo, sede de Grigori. ¿Qué hicieron qué? Un trío de ángeles caídos estaba de rodillas frente a un hombre regañándolos. Kala Warner, Mitelti y Donaseeke eran regañados por el líder de los ángeles caídos. Habían reportado que se habían acercado a vigilar al chico Yodowise y que la líder del clan Gremori había matado a la ángel caída Reinaré, y que después de torturar al chico en venganza tiraron su cadáver al río de la ciudad, uno que desemboca al desagüe, mismo que desembocaba en el mar. El líder actual de los ángeles caídos era Azazel. Uno de los ángeles caídos más fuertes de la historia, joder que su nombre aparecía en la Biblia. Era alto, con cabello castaño oscuro y unos flecos rubios, tenía el aura de un Casanova cuarentón. Él le había ordenado a un pequeño grupo de ángeles caídos de bajo rango que vigilasen a un posible portador de Sacregear. Lo había encomendado a un cuarteto de ángeles caídos del rango más bajo para que no llamasen la atención. Pero la habían jodido bien. No solo habían perdido a una ángel caída, sino que habían matado a alguien que una de las herederas del clan Gremori se había molestado en proteger. Azazel sabía bien que aquellos vasallos suyos también recibían órdenes de otros caderes de Grigori, pero no pensó que les hubiesen ordenado acabar con el chico Yodou. Vamos, vamos, no es la gran cosa acabar con uno o dos humanos de mierda, a nadie le preocupará, incluso se tomaron la molestia de borrar su existencia y recuerdos de la ciudad de Cuyo. Le dijo con una sonrisa divertida Cocabiel a Azazel. Cocabiel era otro de los caderes de Grigori. Uno de los que ansiaban la guerra nuevamente. Azazel no compartía sus ideales de regresar a la guerra, sobre todo porque sus hermanos caídos cada vez eran menos. Azazel suspiró, no es como si desaparecer la evidencia de que alguna vez hubo un humano llamado Yodowise y arreglara las cosas. Podría haber problemas, ¿saben? El caído Cocabiel rió a carcajadas. Por favor, Azazel, ¿quién podría venir a causar problemas por un humano de mierda? No era poseedor de un Sacregear, o perteneciente a alguna facción, solo era un simple humano que llamó la atención de los demonios, nadie causaría problemas por él. Cocabiel vestía un traje de negocios negro, tenía cabello largo y negro que le llegaba hasta los hombros. Se veía como un cuarentón. Azazel suspiró, no le agradaba admitir que su hermano tuviese la razón, tampoco le agradaba que sus subordinados se moviesen tan torpemente por su cuenta, pero ya que habían matado a una de sus subordinadas, sus hombres habían tomado venganza. Por lo que no se podía hacer mucho. Azazel rascó su cabeza. Por suerte el chico no tenía algún Sacregear o hubiese sido un desperdicio. Serán degradados, pasarán los próximos 10 años en las filas de los soldados de más bajo rango, cualquier objeción no será tomada en cuenta, y si desobedecen mis órdenes directas les quitaré sus alas y la posibilidad de que puedan volver a usar sus poderes, ¿entendido? Declaró y preguntó a Azazel. El trío de vasallos asintieron mientras sudaban la gota gorda. Su líder podía tener buen carácter, pero no por nada era el líder de los ángeles caídos, sobrepasando la autoridad del mismo Cocabiel. Azazel suspiró, esperaba que no hubiesen problemas. Él alguna vez miró al joven Issei por pura casualidad y creyó que aquel chiquillo desprendía el aura de un usuario de Sacregear. Un chiquillo inocente que no tenía nada que ver con el mundo sobrenatural. ¿Cuándo es que dejarían de provocar muertes sin sentido? Un estruendo azotó a Grigori. La sede entera de los ángeles caídos tembló. Azazel miró por la ventana de su despacho y pudo ver cómo las barreras que protegían la sede de Grigori eran destruidas. Barreras anti-magia, barreras anti-impacto, anti-detección mágica, anti-visibilidad, anti-ataques no mágicos, una a una las barreras que protegían Grigori cayeron. Con prisa, Azazel salió al centro de la base de Grigori, era un área grande, donde generalmente aterrizaban las bestias comandadas por los ángeles caídos. Detrás de él, venían otros 4 caderes. Barakiel, Cocabiel, Shemaza y Penemue. Los otros líderes de Grigori. Detrás de ellos, venía un ejército de ángeles caídos y bestias sobrenaturales.
De la barrera destrozada en el cielo, descendieron dos figuras, dos hombres vestidos con trajes finos como los que usarían los líderes de alguna empresa. Cuando Azazel se acercó lo suficiente, una esfera en una daga oculta en la gabardina de Azazel brilló en luz morada. El par de sujetos miraron en dirección de Azazel, pero pronto dirigieron la mirada entre los soldados, escanearon con la mirada y ensancharon los ojos, luego regresaron la mirada a Azazel. Este, por precaución, había sacado la daga que contenía una sacre gear artificial y la mantuvo en su mano lista para activarla de ser necesario. Los dos sujetos frente de él eran imponentes, sabía a simple vista que no eran cualquier cosa, después de atravesar todas las barreras de Grigori no podían ser tomados a la ligera. Saludos líderes de los ángeles caídos. En este día hemos venido a reclamar las cabezas de algunos idiotas que se atrevieron a tomar la vida de alguien que no debía de ser molestado. No me jodan, han invadido nuestro territorio y vienen soltando estupideces, dijo sonriente Cocabiel mientras creaba un par de lanzas de luz en sus manos, parecía emocionado, las batallas eran algo que le emocionaban, aunque prefería las carnicerías, pelear contra sujetos fuertes también era de su agrado. Espera Cocabiel. Azazel se puso frente de Cocabiel y los intrusos. Con lo que me están diciendo no puedo entender a qué se refieren, no somos una facción que busque en la guerra ahora, pero no se puede evitar que nos defendamos de los enemigos y uno que otro atacante muera. Uno de los invasores, aquel que no traía su brazo izquierdo, dio un paso al frente. A quien osaron ponerle una mano encima era un inocente, no quisiera dar malas noticias, pero mi maestra está furiosa. El otro sujeto, dio un paso al frente, con su mano señaló directamente al ejército. Son aquellos, esos tres aún tienen el aroma a la sangre de Yodowisei. Azazel y Cocabiel voltearon a ver al trío de ángeles caídos. Entre el ejército, los ángeles caídos se abrieron para que los caderes pudieran ver a aquellos que señalaban los intrusos. Azazel sabía bien quiénes eran, habían estado en su despacho hace prácticamente nada de tiempo. Kala Warner, Mitelt y Donasek. Tres de los cuatro ángeles caídos que había mandado a vigilar a Yodowisei. Ellos. Pero si ellos no son más que vasallos de bajo nivel, ¿qué problemas podrían causar? Se preguntó Azazel. Mataron a alguien muy especial para mi maestra y ella está furiosa, si no nos los entregan su base de ángeles caídos será destruida. Le dijo el sujeto que tenía lo que parecía un golpe severo en uno de los lados de su cara. Oí, que no a quien habían matado ellos tres era un humano sin chiste. Azazel dio un paso al frente, sabía que a quien buscaban era a Yodowisei, uno de los sujetos ya lo había mencionado. Mis vasallos que Bezáis movieron por su cuenta y ya han sido castigados, además claro, de que tomaron venganza porque una demonio que protegía al chico mató a su líder de equipo, no debería de haber problema, tampoco creo que sea la gran cosa pelear por un humano. El sujeto con el golpe en la cara parecía haberse enfadado, ¿que no hay problema? ¿Sabes lo que va a pasar si no entregas a esas basuras? Azazel sonrió, me temo que no puedo entregarlos así sin más, sus razones no son suficientes para mí. Incluso siendo ángeles caídos protegemos a nuestros camaradas, por lo que entregar a tres de nosotros incluso siendo soldados no está en cuestión. La verdad es que a Azazel no le importaba deshacerse de aquel trío de idiotas que no sabían ni siquiera obedecer una orden, pero no podía dejarlos ir frente de los ejércitos. Perdería la confianza de sus hombres. El sujeto con el golpe en la cara ensanchó los ojos en enfado, si no dejas de decir tonterías ten por seguro que serán exterminados. Hou, ¿y crees de verdad que solamente dos sujetos van a poder pelear contra todo Grigori? Cocabiel avanzó y se puso al lado de Azazel. La gema oculta en la daga en la mano de Azazel brilló nuevamente. Ese par son realmente fuertes, tanto que acabarían solos con todo el ejército, también podrían llevarse a un par de los líderes, pero si atacan todos en conjunto podrían derrotarlos, le dijo la gema a Azazel. ¿Fafnir? Se preguntó Azazel, el dragón rey en la gema que estaba en la daga en su mano le había hablado. Para más sorpresa, le había explicado que si peleaban los ejércitos perderían y si no peleaban todos los líderes juntos serían derrotados. El sujeto con el golpe en la cara sonrió al ver el brillo en la gabardina de Azazel. Fafnir. ¿Pero qué haces aquí, grandísimo tonto? Mi maestra te ha llamado un par de veces, así que no has respondido porque estabas en una sacre gear. ¿Cuánto tiempo, Jormungandr? Es realmente raro verte despierto, ¿es que el fin del mundo se ha adelantado? Le preguntó Fafnir a Jormungandr. Este asintió con la cabeza. Sí, mi maestra probablemente enloquezca y destruya el mundo si no encuentra el cadáver de Yodowisei. Fafnir detuvo su broma, era más como un saludo, pero igual le dio mala espina.
¿Tu maestra? Preguntó Fafnir. Sí, ella es súper fuerte. Oí Jormungandr. El sujeto a un lado de Jormungandr le habló, pero Jormungandr no hizo caso. Ella es súper aterradora, podría darme una paliza sin esfuerzo. Jormungandr, ella hazme caso. El sujeto al lado de Jormungandr volvió a hablarle. Si se oponen a entregarle a los idiotas que mataron a Yodowisei podría acabar ella sola contra todos ustedes, siendo sincero he comenzado a obedecerla por miedo, le dijo bromeando Jormungandr a Fafnir. El sujeto sin brazo tomó a Jormungandr por el hombro, Jormungandr volteó a verlo. ¿Qué quieres, Kronkruach? ¿No ves que estoy hablando? Kronkruach suspiró, ella ya está aquí, le dijo volteando la mirada. Su vista volteó a ver a un lado de Jormungandr. Jormungandr se quedó de piedra. No parecía un evento cómico, la seriedad y miedo en cara de Jormungandr dejaba en claro aquello. Una gabardina y capucha cubría una pequeña figura, de no más de 1,65 m de altura, la capucha no dejaba ver la cara por completo, pero se podía ver que era una chica, joven, de unos 17 años. La chica miró a Jormungandr. Este se arrodilló en una de sus rodillas, no importando ensuciar su costoso traje de negocios. Maestra, ¿pero qué hace aquí? Pensé que iría a buscar a los culpables de la desaparición de Yodowisei-sama. La figura encapuchada levantó una de sus manos, traía un cuerpo arrastrado. Un chico albino con uniforme de sacerdote y gabardina era arrastrado. Tenía su cabeza dándole vueltas un par de veces a su cuello. Aquella chica pasó a un lado del arrodillado Jormungandr y tiró al suelo el cadáver del sacerdote rebelde albino. Tenía una cara patética de dolor. Kronkruach pasó a un lado de la figura encapuchada. Mi maestra es pacifista, no le agrada pelear o matar, pero si tiene que hacerlo no dudará en hacerlo. Kronkruach miró nuevamente al trío de ángeles caídos, entreguen a los caídos y no tendremos que exterminarlos. Azazel tenía una gota de sudor cayendo por su mejilla. Podía ver que una chica era la que estaba debajo de la capa que cubría por completo a aquella chica. ¿Quién sería? Kronkruach no era un dragón maligno controlado por el dios Valor. ¿No había muerto hace tiempo? ¿Por qué es que le decía maestra? Coca vio el camino directo al trío de invasores, en sus manos, las lanzas de luz que tenía brillaron con más intensidad, tenía una sonrisa satisfecha en su cara, como si por fin tuviese un combate después de tanto tiempo. Jormungandr se paró y dio un paso al frente para ponerse frente de él y la figura encapuchada, pero ésta levantó una de sus manos evitando que éste se entrometiese en el camino del cadere de Grigori. Con una risa de felicidad Cocabiel arremetió contra la chica encapuchada. Malditos invasores, van a pagar por su insolencia. Azazel con prisa trató de detener a su compañero Cadere, era obvio que si aquella chica comandaba a los sujetos que eran dragones humanoides, esta sería más peligrosa. Era algo que incluso Cocabiel sabía, pero él mismo era consciente de su propio poder. Cocabiel era un ángel caído de los más fuertes, solo por debajo de Barakiel y Azazel, estaba al mismo nivel que Penemoi y Shemachai, él tenía su nombre grabado en la Biblia. Después de todo, una mera invasora no podría hacerle frente. Detrás de Cocabiel, Azazel preparó su daga con la Sacred Gear de Fafnir. Su compañero era un cerebro de músculo que era fanático de las peleas y matanzas, buscaba la guerra, pero tenía razón. No podían dejar ir así como hacía unos intrusos que venían a causar problemas descarada y directamente. Con el batir de sus alas, los Cadere de Grigori saltaron hacia los intrusos acompañados por sus hombres más fuertes. Con ojos inyectados en brillo de sangre, Cocabiel asestó su primer ataque a la figura encapuchada, luego otro y otro, usaba ambas manos con lanzas de luz para atacar. Los ataques de Cocabiel fueron detenidos. Con las palmas y las partes traseras de las palmas de sus manos, la figura encapuchada desvió sin problema los ataques incesantes. Clan clan, cachín cachín, sonaban los golpes de las lanzas de luz, pero ninguno atravesó la defensa de la figura encapuchada. Desde el aire, el Cadere Barakiel comenzó a amasar una enorme masa de poder de trueno santo. Este iba vestido con un traje de negocios negro, como sus compañeros caderes, se veía de una edad de unos 40 años, tenía cabello corto y un semblante serio, además de una barba corta. El cadere lanzó uno de sus ataques característicos, el rayo santo, y Cocabiel se hizo a un lado. El rayo santo chocó contra las manos extendidas de la figura encapuchada, pero cuando acertó, parecía como si el rayo fuese desviado solamente con las manos de aquella figura encapuchada. De una sacudida, el rayo fue redirigido hacia el cadere Cocabiel, quien cruzó sus brazos y recibió el ataque. Un ataque de un cadere de Grigori era fuerte, brutal y peligroso.
Cocabiel terminó con humo saliendo de sus brazos, parecía que no le había afectado demasiado, pero su semblante había dejado aquella sonrisa para volverse una cara que expresaba molestia. Azazel miró al otro par de invasores, tenía que asegurarse de que no interviniesen en la batalla, después de todo, se veían bastante fuertes. Aún así, el otro par de invasores ni siquiera estaban en guardia, parecían más bien entretenidos, no por ver a su maestra pelear, se veían entretenidos por ver cuánto tiempo sería lo que los ángeles caídos durarían en batalla. Su cara sin preocupación y con interés indicaba aquello. Los minutos pasaron, los caderes se unieron al ataque, Shemazai, Penemue, Barakiel y Cocabiel apuntaban por la figura encapuchada. Penemue era una belleza de pelo violeta, con un cuerpo que dejaría en ridículo a la modelo más linda. Rayos, lanzas de luz, combate cuerpo a cuerpo, ataques a larga distancia, todo fue repelido. No habían atacado juntos, habían atacado por turnos, pero ya comenzaban a perder el aliento, pelear con un alto nivel de fuerza gastaba mucha energía. Al ver que sus primeros ataques no le hacían nada a la figura encapuchada, comenzaron a subir el nivel de energía empleada en los ataques, pero la intrusa igual los repelía con las manos desnudas, y a diferencia de los caderes, la intrusa se veía calmada y sin perder el aliento. ¿Era un monstruo, de verdad que no le habían hecho nada? Entre 4 caderes de Grigori. Joder, que tenían el nivel suficiente para hacer frente al ejército del cielo o al ejército del inframundo, ¿cómo es que los estaban parando con las manos desnudas? Cocabiel se elevó en el aire, elevó sus manos al aire, entre sus manos una lanza de luz se manifestó. Infundiendo más energía, la lanza de luz creció y creció. El tamaño de la lanza alcanzó el tamaño de un rascacielos. «Toma esto», gritó el caído. Antes de que éste lanzara el ataque, la figura ya se había movido frente de él, había sido tan rápida que los caderes la perdieron de vista incluso cuando estaba frente de ellos. La figura encapuchada sujetó el cuello de Cocabiel con una mano mientras ésta sostenía la lanza de luz. De inmediato, Cocabiel trató de zafarse de aquel agarre de pinza, pero en desacorre a la pequeña mano, la fuerza con la que lo sujetaban era descomunal. Al ver que no podría zafarse, Cocabiel sacó 5 pares de alas negras, parecidas a las alas de un cuervo. Rápidamente las alas apuntaron a la figura encapuchada y con movimientos rápidos atacaron. Al mismo tiempo que el caído Cocabiel sacaba sus 10 alas de cuervo. De la espalda de la figura encapuchada salieron 12 alas doradas. Estas chocaron con las de Cocabiel en repetidas ocasiones y después de un brutal combate alado, las alas de Cocabiel quedaron hechas trizas. Este gritaba por el dolor, sus alas de ángel caído habían quedado hechas mierda, algunas incluso habían sido cortadas y se caían a cachos. Los caderes no pudieron evitar sorprenderse por el movimiento a supervelocidad de aquella chica, además del ataque de alas, y por si fuera poco, las alas de la chica eran doradas, si no estuvieran viendo las alas en persona, dirían que son las alas de un serafín. Pero no lo eran, aquellas alas no eran emplumadas, tenían la forma de alas de murciélago pero brillaban con luz intensa. De la mano que la figura encapuchada usaba para retener a Cocabiel, una luz verdosa comenzó a salir, era fosforescente y brillante. Los caderes despegaron de inmediato para atacar a la figura encapuchada, pero fueron bloqueados, las alas doradas de la figura encapuchada se extendieron desde su espalda y atacaron a los caderes, quienes bloquearon los mortíferos ataques con sus lanzas de luz. Todos fueron barridos de su posición, su fuerza no fue suficiente para detener el ataque y las alas los incrustaron en el suelo de un golpe. Cocabiel trató de zafarse del agarre, pero parecía que su fuerza no era suficiente. La piel de Cocabiel comenzó a cambiar, como si bolas de carne comenzaran a salir desde sus mejillas, frente, barbilla, cuello o la cabeza, el cuerpo de Cocabiel se deformó. Los gritos del cadere que hasta ahora eran solo de leve resentimiento al perder sus alas, se volvieron de genuina agonía, el dolor salía desde el fondo de su ser. Su forma humana se perdió luego de unos momentos y al final, lo que quedó era solo una albóndiga deforme de carne de ángel caído. En todo momento los gritos de agonía seguían, la masa de carne deforme seguía con vida y gritando, y solo cuando estuvo lo suficientemente grotesca, la figura encapuchada la soltó. La masa de carne cayó al suelo deformándose un poco al impacto, con la caída sangre botó desde algunas malformaciones. Los caídos que se recuperaban con fuerza de voluntad de los golpes de la figura encapuchada miraron la masa de carne que daba gritos de agonía. En ese momento lo supieron, no eran rivales, no podían ganar. Aquella figura encapuchada los había derrotado y les mostraba cómo podían terminar. Los gritos de agonía de Cocabiel, que salían de algún lugar de su nueva forma de masa de carne grotesca se los indicaba.
La mayoría de los caderes eran solo un poco más fuertes que Cocabiel, solo Azazel era más fuerte que todos los demás, pero igual los habían clavado al piso con una sola de aquellas alas doradas. La figura encapuchada descendió lentamente frente a los caídos, al mismo tiempo, Kron Kruach y Jormungandr pasaron a los lados de Azazel sin prestarle atención, para simplemente estar a los lados de la figura encapuchada cuando había terminado de descender. Los caderes con la fuerza de voluntad que tenían, caminaron hasta estar frente de los invasores. Pelearían hasta el final, pero seguramente quedarían de la misma manera. Azazel dio un rápido aleteo con sus alas para aproximarse junto a sus compañeros, tenía lista su daga con la esfera Sacregear de Fafnir. Si entraban en combate él también lo haría sin dudarlo. Kron Kruach se acercó a los caderes. Mi maestra no quiere perder más tiempo, quiere a los 3 ángeles caídos responsables de la muerte de Yodou Isei, si no. Kron Kruach volteó la vista a Cocabiel. Este, por el dolor inmenso que sentía, había comenzado a suplicar que lo matasen, se veía a simple vista que era realmente doloroso. La gota gorda sudaba por la mejilla de Azazel. Tenía su as bajo la manga, pero posiblemente no podría pelear contra los 3 al mismo tiempo. Kron Kruach se acercó a la figura encapuchada, bajó la cabeza a la altura de su boca y escuchó las indicaciones que le daban. Luego se acercó nuevamente a los caídos. Mi maestra dice que si no quieren morir, deben de entregar a los caídos que enviaron a ocultar el cuerpo de Yodou Isei, ya que no estaba en el río o los canales de desagüe, debieron de ocultarlo en algún lugar. Por lo que deberán de devolverlo. ¿Todo esto por un humano? ¿Están atacando una facción entera por un maldito humano? Les preguntó Azazel mientras levantaba la daga Sacregear de Fafnir. Antes de que se diese cuenta, una de las alas doradas de la figura encapuchada se había movido y lo había golpeado en la cara. No lo mandó a volar, pero sí le había aflojado todos los dientes, su conciencia incluso había flaqueado un par de veces. Azazel usó su fuerza de voluntad para mantener una cara tranquila y estoica, con una de sus mangas de la gabardina roja que traía puesta se limpió la sangre de la boca y la nariz. Kron Kruach repitió la acción de acercarse y escuchar lo que la figura encapuchada acababa de decir. Evita las estupideces, ángel caído, es la última advertencia. Azazel bufo, dio una mirada a sus camaradas detrás de él. Todos sonreían a pesar de sus cuerpos golpeados, todo el ejército se preparaba para arremeter. Si todos peleaban, posiblemente podrían hacer algo. Azazel apuntó con su daga a la figura encapuchada, vamos Fafnir, vas a tener que acompañarme esta vez, demostremos el poder del dragón rey y los ángeles caídos. Azazel dio un salto al aire y en brillos morados y dorados, una armadura envolvió su cuerpo. Luego se lanzó al ataque. Detrás de él, todos los ángeles caídos se lanzaron al ataque. Todos sabían que el enemigo era fuerte, pero que no en la gran guerra había enemigos fuertes por doquier. ¿Que no habían sobrevivido? Lo harían esta vez también. Las alas de la figura encapuchada salieron disparadas al cielo, se estiraron hasta alcanzar una altura de un rascacielos, todo en un pestañeo. Desde las alas, rayos de luz salieron, como una lluvia de perdigones, los rayos de luz arremetieron contra los ángeles caídos. La luz iluminó toda la sede de Grigori. Kron Kruach suspiraba desaprobatoriamente. Caminaba entre los cuerpos de los ángeles caídos. Estaban tirados por doquier. Luego de aquel ataque en conjunto, el ataque de su maestra los hizo mierda y perdieron miserablemente. Kron Kruach caminó entre todos los cuerpos hasta llegar hasta encontrar los que buscaba. Un par de chicas, una pequeña rubia de coletas dobles y una peliazul de cabello largo. Sin problema alguno los levantó del suelo, para él el peso de un par de chicas inconscientes no representaba ningún problema a la hora de cargarlos. Azazel, sangrando, con su armadura de rey dragón hecha pedazos, logró recobrar la conciencia. Con dificultad rodó sobre su cuerpo, el jodido ataque de perdigones de luz lo había hecho mierda, no solo a él, la armadura de rey dragón había sido destrozada, quizá y si no fuese por ella también estaría como el resto de ángeles caídos. Kron Kruach trajo frente de la figura encapuchada al dúo de ángeles caídas que habían estado en Kuyo. Tenían expresiones llenas de dolor. Kron Kruach acercó a la rubia de coletas dobles y se la entregó a la chica encapuchada. Al igual que a Cocabiel, la chica sujetó a la pequeña rubia. La luz verdosa salió de la mano de la chica encapuchada. Fue solo un instante y la luz desapareció. Al poco tiempo, la rubia de coletas se despertó, solo para darse cuenta de que estaba siendo sostenida por el cuello. Su cara se llenó de terror. Kron Kruach se agachó para escuchar a la chica encapuchada.
Tú, maldita ángel caída, abusaste de la amabilidad de Odowisei y le tendiste una trampa, lo atrajiste hacia la iglesia donde se escondían y lo mataron. Le ordenaron a sus hombres fingir que se deshacían del cuerpo, pero no lo hicieron, lo escondieron y después se decidieron del sacerdote que sabía de la ubicación. Kruach miró a Fred Selsen, quien tenía su cabeza como una corcholata a medio sacar de un refresco. ¿Dónde está el cuerpo de Odowisei?, le preguntó Kruach. La rubia de coletas pataleaba, tenía la cara azul del miedo. Al ver que la rubia no contestaría la pregunta, de la mano de la chica encapuchada salió nuevamente el brillo verdoso. Asustada, la rubia de coletas pataleó más fuerte, pero el agarre de pinza de la figura encapuchada era increíblemente fuerte. En el acto las manos de la rubia de coletas dejaron de tratar de forzar la mano que la sostenía para que la soltara, llevó sus manos a su cabeza y la sujetó con fuerza. Un grito desgarrador salió de la rubia. Movía su cabeza mientras gritaba de dolor. De sus ojos comenzó a salir sangre, uno de sus ojos comenzó a salir de su cuenca ocular. La luz verdosa se detuvo. La rubia de coletas seguía gritando de agonía. Sangre había comenzado a salir de su nariz y boca. El dolor nunca parará, no se te permitirá morir ni volverte loca o dejar de sentir dolor, si no dices nada, el dolor seguirá. Le dijo Kruach. Al escuchar a Kruach, la vejiga de la rubia se soltó. Lágrimas de sangre y dolor se desbordaban de sus párpados. Nosotras no escondimos el cuerpo, ordenamos a Fred Selsen y un par de sacerdotes tirar a Odowisei al río para deshacernos del cuerpo, pero no escondimos el cuerpo. Gritó mientras lloraba la caída. La tortura siguió, no parecía que el lloriqueo de la rubia de coletas convencerá a la chica encapuchada, por lo que dejó de lado a la chica, la tiró a un lado mientras se revolcaba en su sangre y orines mientras lloraba de dolor. La siguiente fue la ángel caída de pelo azul. Otra de las que había sido responsable de la muerte de Odowisei. Lo mismo, el resultado fue el mismo. Revuelta de su sangre, lágrimas, orina y heces, la ángel caída no hizo otra cosa más que pedir perdón luego de revelar que no habían ocultado el cadáver de Odowisei. Parecía que a ella le había ido peor, porque no solo se había soltado su vejiga, también se había soltado su intestino. La figura encapuchada dio media vuelta, se acercó a Azazel. Kruach venía detrás. La figura encapuchada tomó por el cabello a Azazel y lo levantó del suelo. Azazel dio un gimoteo abogado, no gritaría, aún tenía fuerza de voluntad para evitar que lo viesen rogar por su vida. Fafnir, te unirás a las filas de mi maestra, si lo haces, tu contratante seguirá con vida. Kruach comenzó a hablar con la armadura. Luego volteó a ver a Azazel. Mi maestra dice que ustedes buscarán el cuerpo de Odowisei. Si no lo encuentran, su destino será peor que la muerte. Kruach volteó a ver a la rubia y a la peli azul. Ambas rogando por la muerte en un charco de sus propias inmundicias. La figura encapuchada arrancó la gema principal de la armadura y ésta se hizo añicos. Luego la lanzó al aire y ésta brilló con intensidad, para momentos después dejar a la vista un dragón dorado de al menos 10 metros de largo. Era un dragón de 4 patas y un par de cuernos en la parte trasera de su cabeza. El dragón abrió sus ojos con dolor. Yo no quiero, no soy tan ruin como para unirme al enemigo. Kruach sonrió. Puedes unirte por las buenas o puedes volverte un dragón zombie. He de decirte que igual cooperarás, pero si aceptas estando vivo, dejaremos con vida a tu contratante. El dragón herido que estaba apenas en pie miró a su alrededor, parecía una carnicería. Azazel estaba en el suelo con heridas severas. No lo hagas, Fafnir, no puedes fiarte de sus palabras. Le dijo el caído. Kruach miró con enfado a Azazel. Yo no digo mentiras, basura. Si sigues con vida es porque puedes ser de utilidad, aunque realmente no eres necesario, nos vendría bien mano de obra para buscar a Odowisei. Ustedes deciden, mueren aquí, Fafnir se convierte en un dragón zombie que igual obedecerá a mi maestra, o aceptan y se someten teniendo la oportunidad de sobrevivir. Azazel miró la carnicería a su alrededor. ¿Mis hombres, ellos siguen con vida? Preguntó incrédulo. Por el momento. Mi maestra cree que pueden ayudar a encontrar el cadáver de Odowisei, por lo que aún siguen con vida. Azazel apretó fuerte sus dientes. Miro a Fafnir, miro a sus compañeros, miro a Mitelt y a Kalawarner. Yo acepto. Azazel firmó un contrato de esclavitud. Fafnir pasó a ser vasallo de la figura encapuchada. Kruach sonrió desanimadamente. Como si el resultado fuese obvio y no pudiese ser de otra forma.
Todos aquellos que no tuvieron nada que ver con la muerte de Yodowisei pueden vivir, pasarán sus días de ahora en adelante buscándolo, si no lo encuentran morirán, si huyen de su trabajo morirán, si hacen enojar a mi maestra morirán. La figura encapuchada brilló en una deslumbrante luz verde, tanto que Azazel tuvo que cerrar los ojos. El brillo duró escasos 20 segundos. Cuando Azazel abrió los ojos, el trío de invasores y Fafnir ya se habían ido. Azazel miró su cuerpo, las heridas habían desaparecido, sus compañeros ángeles caídos aún estaban inconscientes, pero sus heridas habían dejado de sangrar. Solo Cocabiel, Mitel, Calawarner y a lo lejos Donaseek, solo ellos permanecían igual. Donaseek estaba muerto, los rayos de luz perforaron su frente y corazón, por lo que había sido una muerte instantánea. Cocabiel tenía una forma amorfa de albóndigas de carne de ángel caído. Mitel y Calawarner seguían gritando de dolor. Azazel miró al cielo. ¿En qué problema se habían metido? Todo porque el cuarteto de idiotas que había mandado a vigilar a Yodowisei habían obedecido las órdenes de Cocabiel de deshacerse del chico si les parecía oportuno. ¿Algún lugar? ¿Está bien esto, maestra? Ese ángel caído es famoso por ser muy ingenioso. ¿No habría sido mejor matarlo? Preguntó Kronkruach. La figura encapuchada negó con la cabeza. Todo esto no habría pasado si hubiese intervenido alguien desde el principio. La figura encapuchada miró a Jormungandr. Este dio un paso atrás, la voz de su maestra que no había oído dirigirse a él le daba miedo. Yo no tenía la culpa, me dijo que no me metiese en el camino de los Gremori si no era necesario. Jormungandr sudaba de miedo. 12 alas de luz salieron de la espalda de la figura encapuchada, se movieron tan rápido que Jormungandr no tuvo tiempo de reaccionar. Las puntas de las alas se quedaron a la distancia de una hebra de cabello de la cabeza de Jormungandr. Has sido muy holgazán, Jormungandr. Debería de machacarte. Jormungandr negó con la cabeza. Si me permite, creo que reducir nuestro personal ahora que buscamos a Yodowisei-sama sería desventajoso, sería mejor que Jormungandr fuese puesto a trabajar como mula para reparar sus errores. La figura encapuchada volteó a ver a Kronkruach. Desde la oscuridad de la capucha, un par de brillos verdosos pertenecientes a los iris de los ojos de aquella chica encapuchada miraron a Kronkruach. Este, por mera reacción, se llevó la mano derecha a su faltante brazo izquierdo. Luego bajó la cabeza. La figura encapuchada dio media vuelta, sus alas ya no amenazaban a Jormungandr. Este, para no incurrir a la ira de su maestra, se postró sobre sus rodillas e inclinó la cabeza. La figura encapuchada comenzó a caminar, estaban en una habitación realmente grande, tanto que el dragón dorado Fafnir podía permanecer sin problemas. Este se mantuvo todo el tiempo en silencio. Así como a los ángeles caídos, sus heridas se le fueron sanadas, pero no por eso había dicho algo, se mantuvo mirando la situación. Parecía que Jormungandr era el vigilante de Yodowisei, pero por no entrometerse en el camino del clan Gremori había dejado que capturasen a Yodowisei. Al menos eso entendía de todo lo que había escuchado desde que atacaron la sede de Grigori. Cuando la chica encapuchada salió de la enorme habitación, Jormungandr y Kronkruach respiraron hondo, más Jormungandr. El muy idiota se había quedado dormido mientras vigilaba a Yodowisei y todo aquello había pasado, pero ni loco lo revelaría, tan solo por haber informado la desaparición de Yodowisei con aquella excelente coartada casi le arrancaban la cabeza de un golpe, incluso con su súper dura piel de dragón le había quedado un moretón en la mejilla. La figura encapuchada llegó a una habitación, era pequeña, sin nada más que una cama, un ropero y una silla. No había algún tipo de lujo. La habitación era grande, pero se veía bastante solitaria. Con lentitud y pasos pesados, la chica encapuchada se acercó a la cama. Cuando se acercó lo suficiente cayó sobre sus rodillas y posó su cara sobre la cama, sollozos comenzaron a oírse por la habitación, pequeños temblores de la chica encapuchada venían acompañando los sollozos de dolor. Issei-san, Issei-san, Issei-san. ¿Por qué? ¿Por qué algo como esto está pasando? ¿Por qué fui tan tonta? ¿Es que debí de traerte conmigo? ¿Es que no debía de dejar que vivieses a gusto lejos de los problemas? La chica sacó un celular de su capa. Abrió la tapita de su desgastado celular, se podía ver que era un modelo sencillo desplegable. En la pantalla había un fondo de pantalla. En él, estaba Yodowisei abrazando a una chica, parecía que ambos estaban felices posando para la foto. Era un bonito recuerdo que guardaba de su primera cita. Pero ahora no era más que el recuerdo de que Issei ya no estaba. Ni siquiera podían encontrar el cuerpo de Issei. Justo ahora debía de estar pudriéndose en algún lugar fuera de la vista de todos.
Por eso mismo, aquella chica no paraba de llorar, su tierna y dulce voz no paraba de sollozar.